Muchas gracias, señora secretaria. Muy buenas tardes para todos. Siendo la hora convocada de las 2:30 de la tarde, el día 2 de mayo del año 2024, el Juzgado 35, Penal de Circuito Confusión de Conocimiento de la Ciudad de Bogotá, da apertura a la presente audiencia al interior del radicado 11-001-60-00-2021-00243, seguido contra los ciudadanos Jefferson Fabián Tocarruncho y Guadalupe Miguel Velázquez por un concurso de delitos. Para efectos del registro, las partes presentes en la audiencia sírvanse de identificarse debidamente por la Fiscalía. Su señoría, muy buenas tardes. Saludo cargo extensivo a cada una de las partes intervinientes dentro de la presente audiencia. La Fiscalía se encuentra representada por Daniel Ricardo Hernández Martínez, fiscal séptimo delegado, adscrito a la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Gracias, señor fiscal. El defensor del ciudadano Guadalupe Miguel Velázquez. Ya. El video. Muy buenas tardes, su señoría y demás asistentes a esta audiencia. Me presento, Álvaro José Domingo Luna Ruiz, identificado como lo he referido en anteriores diligencias, y comparezco aquí al frente de esta audiencia como apoderado suplente de la defensa del señor Guadalupe Velázquez. Muchas gracias, señor defensor. ¿El señor Guadalupe Velázquez se encuentra en su compañía? Sí, señor juez. Es que no. Gracias. Por favor, preséntese ante la audiencia. Muy buenos días, señor juez, y a todas las partes. Guadalupe Miguel Velázquez García, identificado con cédula de ciudadanía número 79774-965, expedida en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Gracias, señor Velázquez. La defensa del ciudadano Jefferson Fabián Tocarruncho. Buenos días, señor juez. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Daniel Medina García, identificado como lo he hecho en anteriores oportunidades. Para el presente asunto, obro como defensor contractual del señor Jefferson Fabián Tocarruncho Parra. Gracias, señor defensor. ¿El señor Tocarruncho se encuentra presente con usted? Sí, doctor. Buenas tardes, señor juez, y a todas las partes. Jefferson Fabián Tocarruncho Parra, identificado con cédula de ciudadanía 80209-914 de la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. A usted, el señor procurador. Gracias, señor juez. Muy buena tarde a usted y a los demás presentes. José Fernando Zuluaga Giraldo, Procurador 1 Judicial 2 Penal. Actúo en este proceso como agente especial. Muchas gracias. Gracias. Señor procurador, le voy a rogar a todos que mantengan encendidas sus cámaras en esta oportunidad. Y esto porque, a juicio de este funcionario judicial, no vamos a poder dar curso a la fase de la audiencia que teníamos prevista. Y lo primero que debo mencionar es que este funcionario judicial entiende lo difícil que es un proceso penal para las personas que deben afrontarlo. Hay personas que señalan que el mismo proceso ya en sí mismo es una pena. Y como este funcionario judicial comprende esa situación, también entiende que las discusiones que hacen parte del proceso deben debatirse precisamente en el marco del mismo y al amparo del debido proceso, en los escenarios jurídicos correspondientes y no en redes sociales y medios de comunicación como este funcionario judicial ya tuvo la oportunidad de señalarlo en otra ocasión en este mismo proceso. En esta ocasión, el día de hoy, me he visto forzado a pronunciarme en garantía de mi derecho fundamental al buen nombre, a la dignidad humana y a mi integridad como servidor judicial en carrera, a contestar una publicación de una persona que tiene interés en este proceso, el ciudadano Gonzalo Guillén. Es así que el primer antecedente que debo señalar es que el pasado viernes 26 de abril recibió un correo electrónico en el que el señor Guillén me cuestionó, entre otras 12 preguntas, por los siguientes temas. Pregunta 1. Si usted ha tenido y tiene amistad, ¿y de qué tipo y desde cuándo con el fiscal Daniel Ricardo Martínez Hernández? Pregunta 10. ¿Ha informado usted en las audiencias públicas en las que hace parte Daniel Ricardo Martínez Neira, no sé quién sea Daniel Ricardo Martínez Neira, que ha estado reunido compartiendo eventos sociales con él? Pregunta 2. Si durante los últimos 2 años usted, en su calidad de juez, se ha ausentado o reprogramado audiencias judiciales debido a emergencias médicas, incluyendo el estrés laboral. Pregunta 12. Indíqueme si usted ha ejercido el cargo público de juez de la República mientras haya estado
haya sido medicado por estrés laboral o llamado postraumático. Esta no es una información de índole privada en su caso, debido a que se trataría de un funcionario evidentemente público. Muy bien, esas manifestaciones ciertamente, advierte este funcionario, se orientan en dos sentidos. En primer lugar, a indicar que tengo una relación de amistad con el fiscal del caso, a pesar de que no sé quién sea Daniel Ricardo Martínez Neira. Y en segundo lugar, a cuestionar la idoneidad de este funcionario judicial, al parecer por estar sujeto a algún tipo de medicación psiquiátrica o psicológica. Muy bien, así, sin que se pudiera dar respuesta a esa petición del señor Gonzalo Guillén, él mismo, el pasado lunes 29 de abril, publicó en sus redes sociales lo siguiente, abro comillas, Gonzalo Guillén, Heliodóptero, corrupción. El @Fiscalía Col, delincuente Daniel Hernández Martínez, entre paréntesis de barba, aquí derrumba con Belisario Moreno Romero, juez 35, penal de conocimiento, entre paréntesis camisa gris y lentes, en cuyo despacho Hernández lleva oscuros procesos y ninguno de los dos confiesa que son compinches. Fiesta, 4 de abril pasado, fue en la casa de Mahernayu Abusijab, secuaz de Néstor Humberto Martínez Neira, gran jefe de la banda judicial a la que pertenecen los anteriores y que tiene jodida Colombia. Hernández fue el fiscal encargado de hundir la niña política y ese juez es el que recibió el caso y jamás se declaró impedido. Numeral país de mierda, @Corte Suprema J, @US Embassy y Bogotá, @FBI. Muy bien. Debo señalar que considero que esa manifestación del señor, o mejor, que considero que el señor Gonzalo Guillén es mentiroso y malintencionado con este tipo de publicaciones y con ese tipo de requerimientos que se hacen a este funcionario judicial. Y seguramente los dos defensores aquí presentes no lo pueden recordar porque no estuvieron en ese momento. Pero los ciudadanos procesados, el señor procurador y el señor fiscal sí lo saben, porque han estado presentes desde el primer día. Y en la primera audiencia, que fue el pasado 14 de abril del año 2024, la primera audiencia de este proceso, 14 de abril de 2024, récords 10, 20 y siguientes, este funcionario judicial manifestó lo siguiente, abro comillas. Muy bien, en el entretanto, yo debo informarles a los sujetos procesales y a la audiencia que, en razón a mi desempeño laboral previo, conozco al doctor Daniel Hernández, con quien compartí diversos ámbitos laborales y también sociales que han dado lugar a una relación de colegaje. Sin embargo, debo precisarle también a la audiencia que, en todo caso, esa relación de colegaje que me une con el doctor Hernández no tiene la capacidad para enervar mi ánimo de tratar de la misma manera como trataría cualquiera de los demás sujetos procesales intervinientes. Ello para que sea conocido por los diversos sujetos procesales e intervinientes que comparecen a esta audiencia. Cierro comillas. Entonces, es claro que desde la primera audiencia que tuvo este funcionario judicial en este proceso, informé de la existencia de una relación de colegaje con el fiscal aquí presente, lo cual, como lo entienden los abogados aquí presentes, no da lugar a la configuración de ninguna causal de impedimento en los términos del artículo 56 del Código Penal. Compartir eventos sociales, compartir actividades laborales, no es una causal de impedimento. Decidí hacer ese tipo de manifestación por transparencia con la audiencia, porque yo entiendo lo que significa un juez en este país, porque he sido juez en carrera judicial en 2 ocasiones, como juez de control de garantías, y este cargo lo ocupo en carrera judicial. Yo entiendo lo que implica el reclamo de justicia de todas las partes. Y ustedes lo han podido verificar en desarrollo de estas audiencias con independencia de los inconvenientes que ya se hayan suscitado con ocasión a las mismas. Ese tipo de manifestación es transparente y orientada precisamente a informar a las partes de esa situación para evitar suspicacias y especulaciones como las que se genera el señor Gonzalo Guillén. Además,
le aseguraba a los sujetos procesales la posibilidad de que si lo consideraban pertinente, presentaran las recusaciones que correspondiesen, cosa que nunca ocurrió en este proceso. En tal sentido, debo insistir, con el doctor Hernández únicamente tengo una relación de colegaje. Y el hecho de que hayamos coincidido en un evento social, como un baby shower, que es muy distinto a una rumba, es algo que yo no puedo controlar, porque desafortunadamente no puedo ni tengo la capacidad de decidir los anfitriones a quien invitan. No puedo controlar ese tipo de situaciones. Entonces, es claro que estamos ante una afirmación mentirosa por parte del señor Gonzalo Guillén, porque desde el primer día, este funcionario judicial expresó la relación de colegaje que tenía con el fiscal del caso. Y además es claro que no podía declararme impedido porque es que el funcionario judicial no puede inventarse causales de impedimento. Muy bien, he dicho que el señor Gonzalo Guillén es mentiroso y malintencionado con sus publicaciones. Veamos por qué es malintencionado. El señor Gonzalo Guillén es malintencionado porque él tiene un interés en este proceso, pues uno de los acusados es su asesor. Así lo que reconoce el propio señor Guillén en una publicación de YouTube. La dirección es https://www.youtube.com/watch signo de interrogación cerrándose V = P raya al piso G minúscula B mayúscula 6 Q P R 6 H A mayúscula. Se denomina numeral primicia. Investigador de la Fiscalía pone la cara para desmentir al fiscal general de la Nación. Se encuentra alojado en la página de YouTube de La Nueva Prensa. Así, a récord 0.2.06 inicia el video indicando, abro comillas, buenos días, soy Gonzalo Guillén, periodista director de La Nueva Prensa, cierro comillas. Más adelante, a récord 44, 19 a 45:17, se escucha lo siguiente. El interlocutor es Gonzalo Guillén. Dice, don Fernando, el investigador judicial Wadid Hernández, SIC, va a hacerle unas preguntas. Y yo quiero aclarar lo siguiente. Fernando indica, sí señor, él fue un investigador muy importante de la DIJÍN. Él fue uno de los 2 policías que descubrieron la niñez política, siguiendo también el caso Sastre. Soy testigo de que ustedes 2 se conocen hace poco y coincidieron en ambos, en uno de un lado y el otro del otro lado, descubren esto, analizan esto, investigan esto y llegan a las mismas conclusiones. Él ya no está en la policía, está trabajando como asesor mío en esta y en otras investigaciones. Entonces él le va a hacer unas preguntas. Fernando contesta, sí señor. Más adelante interviene Wadid Velázquez, indicando lo siguiente. Señor Fernando, muy buenos días. Fernando contesta, buenos días. Soy Wadid Velázquez, le voy a hacer una serie de preguntas. Cierro comillas. En ese orden de ideas, a juicio de este funcionario judicial, es claro que ni el derecho de petición ni las injurias publicadas por el señor Gonzalo Guillén son gratuitas. El señor Gonzalo Guillén tiene interés en este proceso. El señor Gonzalo Guillén tiene interés en este proceso. Me pregunto si este tipo de situaciones, o mejor, me pregunto la razón por la cual este tipo de situaciones no fueron planteadas en las audiencias. ¿Por qué hay que acudir a mancillar el honor de este funcionario judicial en las redes sociales? Un lugar en el que ciertamente no tiene la posibilidad de actuar. Este funcionario judicial actúa y actuará siempre en derecho. Pero en las redes sociales y frente a mentiras de este tamaño, pues no tiene la posibilidad de intervenir. Sin embargo, este tipo de injerencias no termina aquí. Adicionalmente, el mismo día que recibimos ese derecho de petición del señor Gonzalo Guillén, recibimos en el juzgado, en el correo oficial del juzgado, se recibió también
un correo electrónico del siguiente correo electrónico: asdfgf76 denominado denuncia penal. Y ese correo electrónico dice lo siguiente: señores, juzgado 35 penal municipal, así lo dice, Belisario Romero Betancur en su despacho. Asunto, denuncia. Denunciados: Néstor Humberto Martínez Neira, Daniel Ricardo Hernández Martínez. Actualmente soy funcionario de la Fiscalía General de la Nación y pertenecía al Grupo de Investigaciones Especiales adscrito al CTI. Fue testigo de múltiples investigaciones ilegales realizadas por el fiscal Delín Hernández y Álvaro Betancur conforme a los siguientes hechos. Señor juez Belisario Romero, esta denuncia es corroborada y para que precise los tiempos y pueda verificar que usted fue víctima de Daniel Hernández, quien lo interceptó ilegalmente con el fin de saber sus roles y saber si estaba siendo leal a sus actividades como asesor del despacho de Néstor Humberto, debido que sabían que usted tenía un vínculo con el vicefiscal Perdomo. Los tiempos de la interceptación se realizaron para el momento en que usted compartía bebidas embriagantes en el establecimiento de ración social Hooters, ubicado en el centro empresarial Capital Towers de la Avenida La Esperanza, número 5140, en la localidad de Teusaquillo, frente al búnker de la Fiscalía General de la Nación, con Daniel Hernández Martínez. Interceptaciones que se realizaron en los siguientes radicados: 11.001, 60.01, 29, 72, 01, 70, 00, 03, Fiscalía 07. 11.001, 60, 01, 29, 72, 01, 70, 00, 59. 11.001, 60, 00, 88, 2018, 00011, Fiscalía 07. 11.001, 60, 000, 88, 2018, 00023, Fiscalía 07. 11.001, 60, 001, 01, 2016, 00, 110, Fiscalía 07 especializada anticorrupción. 11.001, 60, 01, 001, 2016, 00115, Fiscalía séptima especializada anticorrupción. 11.001, 60 00 88 2017 00022. 11.001 60 00 08 82 2017 00055. 11.001 60 00 88 2017 00060. 11.001 60 00 88 2017 501, Fiscalía 12 delegada ante el CTI. Asimismo, esta denuncia anónima será enviada al Consejo de Disciplina Judicial, Veeduría de la Fiscalía, Presidencia y Fiscalía General de la Nación. Informo todo esto porque nunca estuve de acuerdo con las actividades ilegales que realizaba Álvaro Betancur y Daniel Hernández. Elementos materiales probatorios y evidencia física. Esta denuncia puede ser fácilmente verificada, por ejemplo, solicitando al señor juez Belisario Romero que entregue los números de teléfono que utilizaba durante su tiempo en la Fiscalía para determinar si fueron objeto de interceptación ilegal por parte del señor Hernández Martínez. Igualmente, la Fiscalía General de la Nación puede corroborar esta información solicitando al Departamento de Interceptaciones de Comunicaciones de la Fiscalía y al Grupo de Interceptación de Comunicaciones de la Policía, Graco-Dijín, que revisen si los números de teléfono del señor juez Belisario Romero fueron interceptados en algún momento. Asimismo, esta denuncia anónima será enviada con copia a la doctora Luisa Diana Camargo Garzón, Fiscal General de la Nación, al Consejo Nacional de Disciplina Judicial, Transparencia de la Presidencia de la República y a la Procuraduría General de la Nación. Informo todo esto porque nunca estuve de acuerdo con las actividades irregulares que realizaba Álvaro Betancur y Daniel Hernández. Así termina ese correo anónimo. Sin embargo, lo que también debe destacar este funcionario judicial, voy a volver al correo anónimo, sobre el lugar en el que se había realizado la interceptación. Abro comillas nuevamente. Los tiempos de la interceptación se realizaron para el momento en que usted compartió bebidas embriagantes en el establecimiento de razón social Hooters. Cierro comillas. ¿Y qué me llamó la atención? Que en el derecho de petición presentado por el señor Gonzalo Guillén, unas horas antes, porque esta petición llegó sobre las 7 u 8 de la noche del pasado viernes 26 de abril. En ese derecho de petición, el señor Gonzalo Guillén hace esta pregunta. Pregunta número 7. Indique si usted reconoce haber compartido bebidas alcohólicas con Daniel Hernández Martínez en el establecimiento comercial denominado Hooters, ubicado al frente del búnker de la Fiscalía General de Bogotá.
Cierro comillas. Muy bien. En primer lugar, me llama profundamente la atención entre la coincidencia del derecho de petición y la denuncia anónima. Y en segundo lugar, lo que debe advertir este funcionario judicial es que es claro que está siendo objeto de algún tipo de perfilamiento o de seguimiento necesariamente ilegal en este caso particular, del que el señor Gonzalo Guillén tiene conocimiento. Y debo informarle a la audiencia también que siento temor por mi integridad personal y la de mi familia, producto de estos 3 hechos que se han presentado en los últimos días. Derecho de petición grosero, invasivo a mi privacidad, publicación mentirosa por parte del señor Guillén y denuncia anónima que me genera profunda preocupación. 10 interceptaciones de las que habría sido objeto según esa denuncia. 10 interceptaciones. En ese orden de ideas, les reitero, con respeto, pero también entendiendo lo que corresponde a este funcionario judicial, que siento temor por mi integridad personal y la de mi familia. Es evidente que el señor Gonzalo Guillén tiene conocimiento de un proceso de perfilamiento y de seguimiento del que yo he venido siendo objeto. Muy bien, ante ese anónimo, ¿cómo debe proceder un juez de la República? Pues ciertamente debe proceder dándole el trámite que corresponde según el artículo 69. No se trata de un anónimo que no tenga ningún elemento que permita caracterizar esa denuncia anónima que permita encauzar una investigación. Razón por la cual, por intermedio de la Secretaría del Juzgado, procedimos a remitir copia de esa denuncia anónima a las autoridades que corresponden. ¿Cómo es nuestro deber? Debo señalar entonces que no solamente siento temor por estos seguimientos que son evidentes y este perfilamiento que es evidente, sino también que esa situación de esa denuncia me pone también en una difícil situación en este proceso, porque eventualmente tendría la condición de víctima o de potencial víctima de la persona que aquí funge como delegado de la Fiscalía General de la Nación. Muy bien. ¿Qué debe ocurrir entonces en este caso? En este caso, me he visto forzado por las mentiras del señor Guillén a pronunciarme en garantía de mis derechos a la honra, al buen nombre, a la dignidad humana y a mi integridad como servidor judicial en carrera. Es claro para mí que el señor Guillén no busca otra cosa que generar ese tipo de pronunciamientos, afectando así este proceso. Razón por la cual considero que debo declararme impedido para continuar conociendo esta actuación por las siguientes razones. En primer lugar, el señor Gonzalo Guillén fue solicitado como testigo por la defensa de los 2 ciudadanos procesados y en este momento está pendiente por resolverse si ese testigo es admisible o no. En consecuencia, he anticipado ya el carácter mendaz y tendencioso del señor Gonzalo Guillén, lo que me pone en una situación profundamente difícil para poder resolver si ese testigo es admisible en desarrollo de esta actuación, cuando es evidente que hace publicaciones a base de especulaciones e incluyendo mentiras, como lo he demostrado en esta audiencia. En segundo lugar, en el evento de que este funcionario judicial encontrara precisamente que se reúnen los presupuestos de pertinencia necesarios para que se decrete al señor Gonzalo Guillén como testigo y que continuáramos con el trámite del juicio con el proceso a mi cargo, ¿qué pasaría? Una vez escuchado y decretado y luego escuchado el testimonio, me correspondería valorarlo. Y para valorarlo, según el artículo 404, debo tener en cuenta la personalidad del testigo. Y si debo tener en cuenta la personalidad del testigo, pues ciertamente me encuentro afectado porque he anticipado
que se trata de un testigo mentiroso y tendencioso. Razón por la cual considero que en este caso particular se configura la causal que está establecida en el numeral cuarto del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que dice lo siguiente: que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o lo sea, o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto material del proceso. Es esta última parte del artículo 56 el que me fuerza a declarar impedido. Se me ha obligado a pronunciarme en garantía de mis más básicos derechos como ser humano y como funcionario judicial, y he terminado anticipando mi opinión sobre un asunto del proceso, sobre el carácter del señor Gonzalo Guillén como testigo. En ese orden de ideas, ciertamente en esas situaciones se mina mi ecuanimidad y mi credibilidad ante los ciudadanos procesados, ante la Fiscalía General de la Nación y ante la sociedad misma. Y es mi compromiso que asumí cuando juré ser juez de la República en carrera judicial, con todos los esfuerzos que ello reclama, ser garante de la administración de justicia por encima de cualquier cosa. Y eso me motiva a declarar mi pedido por esta causa. Antes de continuar, debo insistir, yo no hago parte de ningún tipo de banda. En este proceso, como ustedes pudieron anotarlo, actué con absoluta transparencia desde el primer día. Y así lo hago en todos los procesos que he tenido a cargo durante los 16 años que llevo siendo miembro de la rama judicial. Debo señalar también que solamente una mente tendenciosa podría ver en asistir a un baby shower un acto de corrupción. Lo que sí debo reconocerles es que yo soy un juez sumamente estricto y riguroso. Y lo soy porque entiendo lo que está comprometido en el proceso. La libertad de las personas no es cualquier cosa. Tengo un profundo entendimiento y respeto por lo que implica privar de la libertad a una persona. Creo que aquí ninguno de los presentes, excepto el señor procurador, ha visto el rigor con el que procedo en mis actuaciones en otras oportunidades. El mismo rigor que aplico en este caso, lo aplico en todos los casos que tengo a disposición. Y creo que eso es lo que ciertamente incomoda en desarrollo de este proceso. No una relación de amistad inexistente con el fiscal. No que pertenezca a algún tipo de banda, como se afirma tendenciosa y mentirosamente. No que no sea transparente, porque yo lo he sido, sino el carácter estricto con el que procedo. Y debo reconocerlo también, ofreciendo excusas, el carácter temperamental del juez que soy. Quizá por eso se piense que estoy afectado por algún tipo de enfermedad mental que me impida ser idóneo para resolver o realizar mi labor como juez. Seguramente si me lo hubiesen preguntado o si me hubieran preguntado la razón por la cual no pudimos hacer la audiencia al comienzo de este año, no hubiera tenido ningún tipo de obstáculo o objeción en indicarles que en enero de este año me hice unos exámenes y producto de esos exámenes me detectaron una masa en un pulmón. Cuando me la detectaron me hospitalizaron inmediatamente. Y por eso no pude hacer la primera audiencia convocada para esta actuación. Y por supuesto que he tenido que atender mi salud durante estos meses. Pero no es porque esté en incapacidad de ejercer el rol que juré defender en este país. Una segunda situación que no puedo pasar por alto y que también me fuerza a declarar mi pedido, aunque en este caso particular no haya una causal que se acomode puntualmente a eso que está ocurriendo. Y es que me ha correspondido trasladar una denuncia anónima que daría cuenta que fui víctima en 10 ocasiones de una interceptación a mis comunicaciones personales. En ese orden de ideas, a mi juicio no existe una causal que se acomode estrictamente a ello. Sin embargo,
si vemos la causal segunda del artículo 56, señala la misma, que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguna de las partes. ¿Cree este funcionario judicial que la condición de víctima, aplicando una analogía y aplicando lo que ocurre en este caso, mutatis mutandis, a la causal establecida, es asimilable a la condición de acreedor o deudor? Ciertamente, enterarme de que pude haber sido objeto de interceptación, o no de una interceptación, sino de 10 interceptaciones en diferentes años, según la relación de las noticias criminales, pues me genera una profunda afectación, por lo menos entre los años 2016, 2017 y 2018. Genera una afectación en mi ánimo. Es claro que no existe una causal de impedimento específica para este tipo de casos, pero yo me pregunto con todo respeto al compañero que deba conocer de este impedimento. ¿Será que uno puede seguir siendo imparcial cuando uno puede ser víctima de los sujetos procesales y uno se entera en medio del proceso? Creo que es una situación excepcional que, si bien no está contemplada puntualmente en el Código de Procedimiento Penal, sí evidencia en el fondo que ese tipo de situaciones en los que uno termina siendo víctima de los sujetos procesales o potencial víctima de los sujetos procesales, como ocurre en este caso, tiene la posibilidad de afectar la ecuanimidad del funcionario judicial. En esas condiciones, reitero, este funcionario judicial se declara impedido para continuar conociendo de esta actuación, en tanto que, primero, en garantía de mis derechos a la honra, el buen nombre, la dignidad, he sido forzado a pronunciarme respecto de una petición y publicación mentirosa y tendenciosa que involucra a uno de los testigos de este proceso. En segundo lugar, porque las afirmaciones del señor Guillén, tanto en su derecho de petición como en su publicación, evidencian que este funcionario judicial está siendo objeto de seguimientos y perfilamientos, lo cual, debo reiterar, me genera profunda preocupación respecto de mi integridad y la de mi familia. Y en tercer lugar, que he tenido que dar traslado de la denuncia anónima que ha llegado a mi despacho, según la cual yo habría sido objeto de interceptación de comunicaciones en diversos años, en cuando menos 10 ocasiones. Hecho que en esa denuncia anónima es atribuible al fiscal del caso, lo cual ciertamente tiene la capacidad de minar mi ecuanimidad, pues me habría convertido también en denunciante y presunta víctima de quien es sujeto procesal en esta actuación. En ese orden de ideas, reitero, este funcionario judicial se declara impedido para continuar conociendo este asunto. Frente a esa manifestación de impedimento, señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Su señoría, le voy a pedir el favor que pues, me permita expresarme no únicamente como fiscal en este punto, claro está, sino también como afectado directo de las mendaces manifestaciones y publicaciones que ha realizado el señor Gonzalo Guillén a través de los años, señor juez. Es más, recordar a usted, su señoría, que hace casi 2 años le solicité a usted, le requerí realizar llamamiento de atención al señor Guaid Miguel Velázquez García, acusado en este proceso, por haber hecho referencias mediante la vía o la red social Twitter, que ahora se denomina X. Manifestaciones que hacía en conjunto con el señor Gonzalo Guillén. Es importante, señor juez, que usted conozca un antecedente. Señor juez, conozco al periodista Gonzalo Guillén desde el año 2014, tal vez, 2015. Para esa época ejecutaba yo investigaciones en contra de los denominados casos Hacker, Andrómeda y Sala Gris. Y el señor Gonzalo Guillén hacía solicitudes a mi despacho respecto a información de esos procesos. Para esa época, y están las expresas constancias en mi chat de WhatsApp,
El señor Guillén y una de sus periodistas de apellido Duque manifestaron en redes sociales que Daniel Ricardo Hernández Martínez, sin el apellido Neira, era un fiscal probo y que era un fiscal de excelentes calidades y condiciones como funcionario. Para el año 2018, honorable juez, y esto creo que es importante que se conozca y ojalá se hiciera pública realmente esta audiencia mediante un streaming, se manifestó o se generó investigación en contra de un ciudadano del cual se logró su condena en segunda instancia, se encuentra en trámite en una doble conformidad ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, el señor Alexander Philippe Bernot Hernández, ciudadano que ofreció $2 millones al señor Luis David Durán Acuña con el fin de que cambiara su testimonio en el caso conocido como el caso Hyundai, el caso del señor Carlos José Matos Barrera. A raíz de eso, el señor Carlos Matos, en compañía con el señor Alexander Bernot, ejecutaron un pago dinerario probado y público se hizo, señor juez, al señor periodista prepago Gonzalo Guillén, con el fin de atacar los... Escúcheme, yo entiendo la necesidad que usted tenga precisamente y recuerdo la manifestación que usted hizo, pero el traslado, yo lo reitero, esta es una situación excepcional porque me fuerza a pronunciarme dentro de mi rol constitucional. Y el pronunciamiento que he hecho, señor fiscal, es a partir de los impedimentos que me han forzado a emitir con ocasión a lo que ocurrió esta semana. Yo le ruego, señor fiscal, que por favor se exprese respecto del trámite de los impedimentos que he presentado. Le agradezco, doctor. Claro que sí, su señoría, y precisamente es el antecedente importante, porque uno de los que usted tuvo en cuenta es que usted ahora es una presunta víctima de interceptaciones ilegales de mi parte. Entonces es importante que se conozca el antecedente por parte del honorable tribunal, porque claro está, señor juez, entiendo su posición, pero no estoy de acuerdo con el impedimento y frente a eso es que va encaminado mi argumento, señor juez, porque también está, así como el suyo, mi nombre en tela de juicio desde hace más de 5 años, señor juez. Entonces es una situación que considero debe ser, por favor, o permitirse, se pueda presentar en debida forma, porque el conocimiento debe ser total, su señoría, más aún cuando se me están delgando interceptaciones en 10 procesos en su contra. O sea, no es nada, señor juez, que pueda considerarse de menor valor. Puntualice entonces, gracias, señor fiscal, le agradezco. Gracias, señor. Entonces, le manifestaba, señor juez, cómo se pudo verificar que a este periodista se le efectuaron pagos por parte del señor Carlos José Matos para efectuar ataques en contra de los fiscales del caso, el doctor Álvaro Enrique Betancur y Daniel Ricardo Hernández. A partir de más o menos finales del 2018 al 2019, el señor Guillén ha ejecutado estos ataques reiteradamente dentro de estos 4 años. Se me han iniciado infinidad de investigaciones, se me ha manifestado que soy objeto de extradición por parte del gobierno americano, pero adicional a eso, señor juez, y muy paralelo, se inició este proceso, se judicializaron a los señores Guaidí Miguel Velázquez y al mayor Jefferson Tocarruncho, del cual desde ya puedo manifestar, señor juez, nunca ha realizado ninguna clase de acción o ataque en contra del suscrito, señor juez. A raíz de eso, su señoría, pues se vinieron ejecutando y efectuando diferentes denuncias, también anónimas, entre ellas una, señor juez, en la cual se manifestó que había interceptado yo más de 800 personas en mis procesos judiciales, entre ellos funcionarios de la Embajada Americana, entre ellos senadores de la República, en fin, había interceptado más de 800 teléfonos en un proceso judicial. También se ha generado denuncia mentirosa, de las cuales ha replicado, tal y como usted bien lo ha podido verificar el señor Guillén, de que intercepté también una infinidad de ciudadanos, entre ellos al mismo Gonzalo Guillén, a la periodista María Jimena Duzán, al doctor Miguel Ángel del Río, situación que creo el doctor Miguel Ángel verificó directamente y que nunca se ejecutó una interceptación en su contra. Y también al periodista Daniel Coronel, que a él le llamó la atención el hecho de que se pudiera interceptar un periodista que reside en Estados Unidos. Todas estas noticias, señor juez, convalidadas por el señor Gonzalo Guillén y que lógicamente van de la mano de las denuncias anónimas que se han presentado en mi contra.
Entonces, señor juez, esta mala práctica y esta práctica totalmente ilegal, desleal, ha generado el día de hoy que usted se deba declarar impedido. Y sí estoy de acuerdo con usted, señor juez, que sí se debe estar generando un seguimiento en su contra, pero no solo en su contra, sino en contra de este fiscal. Observará usted, y usted lo acaba de manifestar, es una reunión social, señor juez. Era el baby shower, era la celebración del nacimiento de un amigo, donde el señor manifiesta que estábamos de rumba y compartiendo trago. En las fotos se puede observar, es una presentación o una celebración con un oso de peluche y algunos postres que estaban en las fotografías. No observé ni siquiera un vaso de licor, su señoría, en dichas fotografías o en las que él presenta. Es más, en las fotografías no aparecemos juntos, señor juez. Aparecemos en grupos distintos, tal y como usted lo dice. Nos conocemos, tenemos una relación de colegaje y a usted así lo hizo saber desde la primera audiencia, generando la posibilidad de cualquier recusación por parte de los procesados o por parte de su defensa técnica. Pero no terminó ahí y así como usted lo manifiesta entonces, ahora se me endilga y se genera en usted la obligación de generar un impedimento porque yo lo he interceptado a usted de manera ilegal en 10 procesos, señor juez. Señor juez, nada más falso que esa situación. Señor juez, he investigado cantidad de funcionarios al interior de la Fiscalía General de la Nación y mi rol como fiscal delegado ante el tribunal, pero hasta el momento no he generado ninguna clase de interceptación ilegal. He investigado funcionarios y asesores de despachos de Fiscal General de la Nación, sí, señor juez, por denuncias presentadas por fiscales de la República. No han sido denuncias anónimas. Todo y cada uno de estos procedimientos totalmente ajustado a derecho. Pero nunca, señor juez, y se lo puedo manifestar, se ha generado interceptación ilegal en su contra y mucho menos en 10 procesos. Eso lógicamente sí sería una total falta de total garantía en contra de sus derechos. El generar interceptaciones indefinidas y sin ninguna clase de sustento para afectar o conocer sus comunicaciones. Pero no parando ahí, señor juez, pues se generan estos ataques, se siguen presentando, se sigue atacando a funcionarios, se sigue buscando, y es lo que me preocupa, su señoría, que con una posición de esta naturaleza se pueda generar la prescripción de este proceso en favor de los intereses de los procesados. Pero más aún, en favor de los intereses del señor Gonzalo Guillén, tal y como usted lo ha manifestado, tiene intereses directos. En cada una de sus publicaciones ha manifestado que este despacho fiscal, y en la última, con su coadyuvanza, atacamos o dañé la ñeñe política. Más aún, señor juez, usted podrá observarlo y ojalá el mismo tribunal lo refiera y lo verifique. Desde las mismas audiencias de imputación, este despacho fiscal manifestó que la única línea que se consideraba legal dentro del proceso de interceptación sobre el cual se fincaba esta investigación era la conocida o denominada como la del Ñeñe Hernández. Nunca se manifestó alguna clase de ilicitud o ilegalidad frente a la interceptación de ese abonado celular. Es más, se circunscribió la investigación única y exclusivamente por los otros 7 abonados. Nunca se presentó afectación. Segundo, no tengo relación con el proceso de la ñeñe política, señor juez. El archivo lo emitió otro fiscal de la República y eso lógicamente podrá verificarse. Bajo esos parámetros observará usted que no solo son las mentiras que usted ha podido determinar a través de su propio análisis y lógicamente frente a la verdad absoluta, sino el hecho de cada una de las mentiras que ha venido desplegando el señor Gonzalo Guillén a través de estos últimos 6 años, su señoría. Ataques indiscriminados y que han sido, lógicamente, señor juez, y es el punto que preocupa, coadyuvados de cierta manera por uno de los aquí acusados, el señor Guadid Miguel Velázquez García, quien tiene interés directo en este proceso y que bajo ese parámetro de su decisión, señor juez, puede ser beneficiado con una prescripción. Más aún, cuando ha observado y usted mismo ha llamado la atención, la cantidad de audiencias que se han generado en solicitudes probatorias de una audiencia preparatoria que bajo su decisión, el día de hoy, tampoco finalizará. Bajo esos presupuestos, señor juez, considero, ¿podría usted tener la razón frente al testigo Gonzalo Guillén, que ha sido referido y
solicitado por la defensa. ¿Podría usted tener nublado su conocimiento frente a ese punto, su señoría? Pero es un testigo, señor juez, que aún como usted lo ha manifestado, ni siquiera se ha referido si es admisible o no, si es pertinente o no. Señor juez, no puedo considerar o no puedo aceptar que permitamos como administración de justicia, y así como usted reclama respeto por su nombre, yo lo he venido haciendo desde ya hace 6 años, señor juez, con diferentes denuncias contra el señor Guillén por los delitos de concierto para delinquir y otros, por el delito de extorsión, por delitos de injuria y calumnia. He presentado la denuncia hacia adelante ante la Fiscalía 324 local desde hace años. Ataques del señor Gonzalo Guillén en contra de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en contra del Tribunal Superior, en contra de la rama judicial. El señor Guillén se ha creído con el derecho de maltratar y judicializar desde los medios, señor juez, a toda la administración de justicia, catalogándonos absolutamente a todos los funcionarios como corruptos, que la Fiscalía General de la Nación es un nido de ratas, que la Judicatura tiene jueces corruptos. Esto realmente, señor juez, creo que no puede ser aceptado por la Administración de Justicia, y mucho menos generar un impedimento cuando es claro que lo que se pretende, su señoría, es lograr de alguna manera la prescripción de la acción penal en favor de los intereses, sobre todo del acusado que ha participado activamente en las difamaciones proferidas por el señor Gonzalo Guillén. Es más, podrá usted también verificarlo y como usted lo ha manifestado, su señoría, bajo la denuncia que ahora se abrirá en mi contra por presuntamente haberlo interceptado usted de manera ilegal en 10 procesos, cuántas denuncias también se me han presentado por parte del señor Guaid Miguel Velázquez y del señor Gonzalo Guillén. Denuncias, señor juez, que lo único que han pretendido es deslegitimar el trabajo que se ha ejecutado desde la Fiscalía General de la Nación en esta investigación y que con su decisión podría terminar favoreciendo los intereses de estas personas, señor juez. Es la preocupación que le asiste a este despacho fiscal. Por eso considero que tanto usted como el mismo agente del Ministerio Público que ha sido garante de cada una de estas audiencias, usted mismo, señor juez, ha dado la garantía a cada uno de los mismos dentro del proceso. Ha llamado la atención, so pena de compulse copias, hasta este mismo despacho fiscal. Ha sido usted garante de los derechos de cada uno de los aquí acusados. Entonces, señor juez, considero que usted, bajo las circunstancias en que ha actuado, no podría o no podríamos permitir seguirle el juego a este ciudadano, a esta persona que se ha creído con el derecho, su señoría, de acabar con la honra de los funcionarios públicos, con el fin de proteger sus propios intereses y de sus amigos. Es realmente, señor juez, donde no veo que se pueda encuadrar claramente la causal cuarta por usted profesada, porque usted lo manifiesta, que haya manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. Es un testigo, señor juez, es un testigo, no es el proceso. No es el proceso en general. El proceso son unos hechos jurídicamente relevantes supremamente claros, señor juez. Una tesis acusatoria que se indica sobre la posible interceptación ilegal de 7 abonados telefónicos. Se presenta y se solicita un testimonio de un periodista, su señoría, de un periodista que no podría nublar su conocimiento frente al proceso, única y exclusivamente frente al testimonio de ese ciudadano, señor juez. Podría entonces eso también de cierta manera generar una mala costumbre de que cuando se hagan solicitudes de periodistas los jueces pudieran generar alguna clase de impedimento teniendo en cuenta que ya tienen un preconcepto frente a el periodista, frente a sus manifestaciones públicas, frente a sus publicaciones. Podría entonces, su señoría, de alguna manera poderse generar esto como una costumbre que podría llevar a que se encaminaran solicitudes de impedimento bajo esta naturaleza, cuando puede estar un preconcepto sobre uno, señor juez, uno de más de 150 testigos solicitados entre documentales y, hablo de pruebas, 150 pruebas, su señoría, en lo que tiene que ver con la defensa del señor Guaid Miguel Velázquez. No hablo en el punto del señor Tocarruncho porque, reitero, hasta la fecha el ciudadano nunca ha generado o ha presentado, por lo menos de manera pública, alguna clase de maltrato o irrespeto en contra ni de su despacho ni de este despacho fiscal.
Frente a esa situación considero que no opera la causal del numeral cuarto, señor juez, porque es frente al proceso, que usted haya emitido ya un concepto frente al proceso. Usted ha referido, podría tener nublado su concepto frente a uno de los testigos de la defensa, no frente al mundo de testigos y prueba documental que se ha solicitado, que eso es totalmente distinto, su señoría, y frente a lo cual considero no puede prosperar este impedimento. Muchas gracias, señor juez. A usted, señor fiscal y señor procurador. Gracias, señor juez. Señor juez, lo primero que debo decir es que efectivamente cuando iniciamos estas audiencias, usted claramente manifestó que conoce al señor fiscal, al doctor Daniel Martínez, y que lo único que los ha unido es una situación de colegaje, de ejercicio de la carrera, pero que eso no equivale a una amistad íntima, incluso como lo dice el código, y que por lo tanto usted nos advirtió, no consideraba que se declarara impedido. Y efectivamente a lo largo de todas estas audiencias que se han realizado, desde la acusación hasta el día de hoy en la preparatoria, nadie lo ha recusado porque estamos absolutamente convencidos de su imparcialidad y de su buen manejo de las audiencias. Para el día de hoy específicamente, usted se ha declarado impedido por dos situaciones que creo haber comprendido. La primera, relacionada con la denuncia anónima en un derecho de petición del señor Guillén, en donde usted considera que es un potencial testigo, y dada estas situaciones que usted ya nos expresó, esto podría entonces afectar seguramente su imparcialidad a la hora de valorar ese testimonio. Y la otra es que se dice que el señor fiscal aquí presente lo ha interceptado sus líneas telefónicas en 10 ocasiones. Bien, señor fiscal, señor juez, perdón. Eso es lo que logran las redes sociales. Desgraciadamente los medios de comunicación y las redes sociales penetran a las esferas más íntimas de la persona y lo hacen a uno tomar esta clase de decisiones. Y somos seres humanos, señor juez, y seguramente usted en aras de salvaguardar su imparcialidad en este proceso, y no dudo en su honestidad y su transparencia para ello, pues ha considerado declararse impedido, en donde usted mismo, señor juez, reconoce que las causales que usted aduce, las del numeral 2 y 4 del artículo 56, de pronto no logran encajarse muy completamente en ellas, pero usted considera que lo más sano es declararse impedido. Yo avalo esa situación, señor juez, avalo esa situación no porque usted esté en la causal de impedimento, sino porque usted tiene unos motivos bastante fundados, bastante serios para hacerlos. Quiero resaltar lo siguiente, señor juez, cuando digo que tiene unos motivos bastante fundados y bastante serios, no estoy diciendo que usted fue interceptado, mucho menos estoy diciendo que fue interceptado por el señor fiscal aquí presente. Y mucho menos estoy diciendo que el día de mañana, si se autoriza una declaración del señor Guillén, pues usted va a entender flaqueada su imparcialidad. No, hasta ese extremo no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que si usted considera que su imparcialidad hasta este momento puede verse afectada, incluso a la hora de estudiar las pruebas de la Fiscalía y la Defensa, y cuando le toque analizar la conducencia y pertinencia del testimonio Guillén, pues eso puede verse trocado por todo lo que usted nos ha dicho. Alguna vez, señor juez, yo leía una decisión de alguna alta corporación, eso ya hace muchos años, en donde todos sabemos que las causales de impedimento son taxativas.
Es más, no se admite ni siquiera una interpretación extensiva, ni siquiera una interpretación analógica. Eso lo han dicho y lo han venido diciendo las Cortes. Pero alguna vez leía yo en un salvamento de voto de una alta corporación, donde ese magistrado que salvaba el voto decía, pero con solo el funcionario judicial sentir que puede ser y que puede faltar a la imparcialidad y manifiesta unos motivos fundados para ellos, ¿hasta qué punto la persona encargada de resolver ese impedimento está en la obligación de analizar a fondo esa situación y aceptar o no el impedimento? Y yo consideraría que eso es lo que usted está haciendo. Usted considera que puede verse afectada su imparcialidad en estos dos eventos que usted nos ha dicho, y yo por eso, para evitar suspicacias, para evitar comentarios, pues usted está haciendo lo que consideraría yo debe hacer. Si la Sala Penal del Tribunal de Bogotá considera que no está incurso en esos impedimentos, bienvenida a la decisión. Y si considera que lo está, también bienvenida a la decisión, porque lo que aquí debe salir avante es la administración de justicia. Pero lo que sí preocupa, señor juez, es hasta qué punto se está logrando ya permear también la administración de justicia con todas estas situaciones de las redes sociales, los derechos de petición, las denuncias anónimas. Imagínese, señor juez, hasta dónde están entrando las fiestas familiares, en donde, como usted lo dice, y el señor fiscal, si por casualidad uno se encuentra con una parte en un proceso, hasta esos extremos estamos llegando. Entonces ahí hay que tener muy buen tino y muy buena prudencia a la hora de tomar esta clase de decisiones, pero yo la avalo, señor juez, yo la avalo, y obviamente estaremos prestos a que la Sala Penal del Tribunal de Bogotá tome su decisión más sana. Entonces, señor juez, para concluir, diría que avalo su inquietud, su argumentación, y solo recordar que no olvidemos que los impedimentos, hasta su decisión, interrumpen el término de la prescripción de la acción penal, y por ello en ese sentido no habría pues ninguna preocupación que tener en cuenta para ello. Sería mi intervención, señor juez, muchas gracias. Gracias, señor procurador. Doctor Luna, tiene el uso de la palabra. Listo. Listo, su señoría. ¿Sí se escucha? Sí, señor, lo escuchamos. Listo, su señoría. Bueno, su señoría, yo en primer lugar voy a pronunciarme sobre dos aspectos. La primera con lo referido por el señor fiscal Daniel Hernández, cuando refiere que, por ejemplo, lo que sucedió... Doctor, sobre mi impedimento de lo que nos estamos pronunciando. Sobre mi impedimento. Le ruego, doctor. Perfecto, su señoría. Está bien. Señoría, respecto a su impedimento, el suscrito defensor advierte, en primer lugar, que pues ya usted hizo una manifestación aquí frente a la audiencia, refiriendo que en el caso del señor Gonzalo Guillén, respecto a su manifestación o cuando llegase a ser testigo en el proceso, habría como un pronunciamiento o un juicio sobre ese testigo. No obstante, pues ahí se considera una parte de ese impedimento. No obstante, también hay una cuestión, su señoría, que quería resaltar también para corroborar la solicitud de su impedimento. Es un factor importante, el cual es un elemento, el cual consiste en la apariencia de imparcialidad, que es un concepto, su señoría, que se viene desarrollando desde incluso un tribunal europeo de los derechos humanos. Esta es una doctrina, señor juez, la cual ha venido siendo aceptada en Colombia e incluso ha sido incorporada en el ordenamiento jurídico. ¿En qué consiste? Señoría, básicamente es que se tiene que dar, sin lugar a dudas, que el juez, además de ser imparcial, también brinde una apariencia de imparcialidad sobre lo sucedido en el proceso.
No obstante, sí, su señoría, en redes sociales sí se vislumbró la foto a la cual ustedes han referido, yo también la pude observar. Además, como está en un medio como redes sociales, también se presenta que puede afectarse un poco esa apariencia de imparcialidad, su señoría. Toda vez que, además de ser imparcial, también tiene que generarse, no tiene que haber ningún tipo de duda sobre esa imparcialidad que ostenta el señor juez en el trámite del proceso penal. Otra parte, su señoría, es determinar o demostrar de esta forma, generar una confianza tanto pues, para las partes que están inmersas en este proceso, como incluso para toda la ciudadanía que ha estado pendiente incluso en las redes sociales cuando se vislumbró dicha foto. Es decir, no hacer perder una confianza hacia las partes que están acá presentes durante el trámite procesal. En consecuencia, además de ello, su señoría, se considera y acudo también a lo referido por el señor procurador, que toda vez que si bien usted solicitó el impedimento, que sea entonces el superior jerárquico quien defina si entonces esta situación se está presentando en este proceso o no, su señoría. Esa es mi intervención respecto a su Muy amable, señor defensor. El doctor Medina. Gracias, doctor. Doctor Medina, ¿lo escucho? ¿Se escucha? No, doctor, no lo escucho. ¿Doctor Medina? Sí, doctor. No. ¿Doctor Medina? Doctor, disculpe, ¿me escucha? Ya lo escucho, ya lo escucho. Sí, qué pena, doctor. Es que habíamos coordinado para en la preparación de esta audiencia que pensamos que se iba a realizar de decreto de pruebas. Sin embargo, doctor, respecto de la manifestación que usted acaba de hacer, respecto del pronunciamiento que usted acaba de hacer, pues sí considero bastante prudente, bastante adecuada la decisión que toma. Comparto la preocupación que también embarga el Ministerio Público de tener, aunque no haya configurado una causal taxativa puntual de las que habla el Código de Procedimiento Penal, salvo la de la desconfianza, concepto previo que se puede tener respecto a un testigo, sí considero que es adecuado y es necesario que haya total imparcialidad en el juzgamiento del señor Jefferson Tocarruncho, el señor Guaid Velázquez también, y no porque estemos avisorando una ausencia o caso incumplimiento de su deber de imparcialidad, sino porque si usted, señor juez, ha hecho una manifestación de este tipo, hay que tener en cuenta que un juicio con imparcialidad es un derecho absoluto de los acusados. Pensaría yo que como pocos derechos absolutos hay, la imparcialidad es un derecho absoluto. Y así lo ha entendido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en pronunciamientos como el caso Mallory versus Haití en el 2002, en el que catalogó dicho derecho de la imparcialidad como un derecho absoluto que tienen todos los ciudadanos que se encuentran frente a un juicio. Y en ese pronunciamiento de la Corte Interamericana, que tiene que ser un referente obligatorio para la interpretación de los derechos humanos que se le deben garantizar al señor Jefferson Tocarruncho, se anota por parte de la Corte Interamericana, palabras más, palabras menos, que los jueces deben ofrecer garantías que eliminen cualquier duda que se pueda observar de la imparcialidad que pueda tener un juez o un tribunal, independientemente de la conducta que ha tenido el juez. Es decir, independientemente del rigor, independientemente de la presidencia que ha tenido en esta audiencia, a la que, por lo menos respecto de la imparcialidad, no le caben tantos argumentos, no le caben tantos reparos. Sí considero que, a pesar de haber tenido una conducta que refleje imparcialidad, si usted considera con sus manifestaciones que puede haber algún reparo, ya sea por parte de la sociedad respecto de su imparcialidad, lo más prudente es dejar aclarada cualquier situación
y la vía institucional para determinar si hay imparcialidad y sobre todo si hay una imparcialidad que no solo se garantiza, sino que se muestra, se manifiesta, se expresa. Es conveniente y es prudente que la Administración de Justicia, por medio de sus pronunciamientos, ratifique su posición o, por el contrario, determine que no está justificado dicha decisión. Respecto de las manifestaciones que hace el doctor Daniel Hernández, sí hay que llamar la atención que está muy bien justificada, o más bien está muy bien argumentada la decisión de declararse impedido respecto de la valoración de un testigo o el posible o eventual decreto de un testigo porque se da un pronunciamiento previo. Yo sí difiero respetuosamente del doctor Daniel Hernández porque el hecho de que sea un testigo nomás de un caudal de pruebas que juiciosamente se ha acopiado y se ha recaudado, el hecho de que solo sea un testigo no quiere decir que sea un asunto insignificante, no quiere decir que sea un asunto que no tenga incidencia o influencia en la declaración de responsabilidad que se pueda dar o no dar en un proceso. Entonces, y teniendo en cuenta, señor juez, que usted es quien va a decidir si se acepta o no se acepta el testimonio de alguien respecto de quien usted ha manifestado unos reparos, y sobre todo en un futuro eventualmente puede valorarse el testimonio y la conducta precedente o los cuestionamientos que se le puedan dirigir a un testimonio de un ciudadano que ha de alguna manera hecho manifestaciones que causan este tipo de conflictos, pues es apenas entendible que pueda verse comprometida su actividad de juzgar la veracidad de dicho testimonio, y eso obviamente afecta las resultas de un proceso, porque como ya lo hemos venido indicando, en este proceso se ha hecho una actividad juiciosa de acopio y recaudación de pruebas, pero sobre todo se han recaudado unas pruebas que están interrelacionadas y están interconectadas unas con otras, razón por la cual no se debe subestimar ni desestimar el valor que pueda tener una u otra prueba, y sobre todo la necesidad de imparcialidad que se pueda tener para valorar la prueba de este ciudadano Gonzalo Guillén, o su eventual decisión de admitir o no admitir dicha prueba. Razón por la cual, y en aras de garantizar el derecho a la imparcialidad que se debe tener por parte de las autoridades judiciales al momento de juzgar al señor Jefferson Tocarruncho, que como indico, tiene un derecho absoluto y restricto a que se le pueda juzgar por un tribunal que no solo sea imparcial, sino que también dé la imagen, la garantía y el convencimiento de imparcialidad. Considero que es bastante prudente, acertada su decisión. Los reparos que hace el doctor Daniel Hernández respecto de una posible preclusión por prescripción, hay que tener en cuenta que son reparos que tienen que ser dirigidos a esta solicitud en particular, ¿sí? No puede decirse que si se llega a causar de aquí a mañana alguna prescripción por prescripción de la acción penal por alguno de los delitos que se han imputado y acusado acá, no puede decirse que es por la decisión que toma el señor juez actuando de manera prudente. Si eso llegase a ocurrir, son otros los factores los que motivarían dicha eventualidad. Entonces no puede tenerse como criterio para de alguna manera desconocer una legítima preocupación del señor Jefferson Tocarruncho, si la llegara a tener, de contar con un juzgamiento con total imparcialidad, el hecho de que se propicie una prescripción, porque como lo indico, si se llega a propiciar una
contingencia de ese tipo no es porque se esté de alguna manera declarando un impedimento o porque se esté tramitando un impedimento. Las razones serán otras y de eso y no pueden ser de todas formas alegadas para desconocer la legítima preocupación que puede llegar a tener, que no se ha manifestado, pero que puede llegar a tener el señor Jefferson Tocarruncho, razón por la cual, y reconociendo la prudencia, sin desconocer que este proceso se ha presidido y se ha dirigido por parte de usted, señor juez, con garantías. Sin desconocer eso, sí considero que es necesario que los ciudadanos y la sociedad tengan total garantía de que van a ser juzgados con total imparcialidad, y si usted mismo reconoce que hay algunas eventualidades o algunos supuestos de hecho que podrían poner en cuestionamiento o por lo menos en entredicho o al menos en discusión la imparcialidad con la que se va a juzgar a los ciudadanos aquí presentes, lo mejor y lo más prudente es que la Administración de Justicia se pronuncie y le garantice a los ciudadanos aquí acusados. Sí, lo mejor es que sea otra autoridad judicial o sea esta autoridad judicial la que debe juzgarlos para garantizar sus derechos. Muy bien, muchas gracias, señor defensor. En ese orden de ideas, por secretaría, surtas el trámite correspondiente a esta declaración de impedimento. Muchas gracias a todos por su presencia. Que tengan un feliz resto de día. Su señoría, señor juez. Gracias, su señoría.